En el marco del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la Cuestión Malvinas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, tenemos el agrado de entrevistar al diputado nacional del Partido UNIR, Alberto Asef. Bueno, con respecto a las Malvinas, el Congreso de la Nación tiene obviamente muchas tareas, desde velar porque se cumplan las leyes que ha sancionado y también sancionar normas más avanzadas para afirmar nuestra soberanía y nuestros intereses marítimos. El Congreso ha sancionado una ley que impide que las empresas extranjeras o nacionales que realicen contratos o subcontratos para las operaciones hidrocarburíferas convocadas por licitaciones, concursos hechos por los isleños ocupantes de las Malvinas, no puedan no solamente contratar o subcontratar en la Argentina, sino que además se les aplica multas. Por lo tanto, ninguna filial de una empresa radicada en la Argentina puede operar en las Malvinas. Eso es muy importante y es un avance significativo en lo que se refiere a la hostilización del aprovechamiento, expoliación, explotación de nuestros recursos naturales por parte de los usurpadores de los espacios marítimos y de las Islas Malvinas. Así que además tenemos un observatorio en Malvinas, en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Yo integro por el partido nuestro y el Frente Renovador ese observatorio y estamos atentos a la evolución de esta situación, que sabemos que es muy difícil, pero que con la paciencia y con la inteligencia se va a alcanzar los objetivos. Nosotros hemos editado en la Cámara de Diputados un libro, por ejemplo, este año salió publicado y fue presentado en la Feria del Libro, con varios capítulos, cada uno de ellos escritos por un diputado, por un especialista. Yo escribí uno de los capítulos. Yo escribí uno de los capítulos y creo que ahí se abundan bastantes antecedentes y no solamente históricos, sino propuestas hacia adelante, hacia el futuro, que creo que son sugerentes. Bueno, el proyecto de mayor relevancia es el que acabo de señalar, cómo se multan y sancionan a las empresas que contraten o subcontraten servicios u obras para auxiliar o para realizar las actividades hidrocarburíferas convocadas por los isleños en los espacios marítimos que usurpan en el Atlántico Sur, al norte de las Malvinas, al sur de las Malvinas y al este de las Malvinas. En toda esa zona están explorando, sobre todo al norte de las Malvinas, una cuenca que tiene alguna potencialidad con posibilidades de explotación comercial, y bueno, nosotros por lo menos hemos limitado a las empresas que los isleños convocan, porque evidentemente no quieren tener las sanciones, muchas empresas que operan en el territorio continental argentino, que de otra manera libremente irían a auxiliar a esas actividades y a reforzar esas actividades de expoliación de recursos. Y otro aspecto que es muy positivo es el acuerdo que ha habido en el marco del Mercosur para que ningún buque que realiza actividades que tienen que ver con el petróleo o que tienen que ver con la base militar inglesa o británica en las Malvinas pueda ser reabastecido en ningún puerto de América del Sur.
sobre todo Brasil, Uruguay y por supuesto la Argentina, con lo cual a ellos se les dificulta el aprovisionamiento y, en fin, la posibilidad de operar con mayor facilidad. Se le encarece la operación de abastecimiento a las Malvinas. No, yo creo que la cuestión Malvinas, el ideal de la recuperación de las Malvinas trasciende lo simbólico. Lo que pasa es que seguramente los argentinos, agobiados por otras necesidades, por una agenda de necesidades cotidianas cada vez más manifiestamente agobiante y reclamante, digamos que tiene el tema Malvinas como un objetivo más lejano. Si uno tiene en vista, por ejemplo, la inseguridad que padecemos, es obvio que hablar de las Malvinas en medio de la ascendente criminalidad o del narcotráfico, de la violencia social y tantos otros problemas que ahora se le agrega con la inflación, el encarecimiento de la canasta básica y, en fin, el desequilibrio de toda la economía, y a eso se le agrega las perspectivas sombrías que tiene el empleo en la Argentina, porque hay más suspensiones que creación de empleo, es decir, una perspectiva difícil, compleja. No es tan fácil instalar el tema de Malvinas como si fuera el tema de hoy, la agenda del día. Pero la gente, yo estoy seguro que la Argentina, los 40 millones de argentinos, tenemos muy presente que las Malvinas es un objetivo y bueno, habrá que profundizar cuáles son los caminos para conseguir la meta anhelada. Bueno, el primer camino es hacer una economía y un país en general con instituciones y con un ordenamiento mucho más fuerte y mucho más sólido. Si nosotros tuviéramos una economía y una sociedad fortalecidas, instituciones políticas y en general muy sólidas, muy consolidadas, muy funcionando adecuadamente, tuviéramos respeto a la ley, tuviéramos la convivencia organizada, tuviéramos un país cada vez más prestigioso, para adentro y para afuera, obviamente que los isleños y fundamentalmente Inglaterra vería que esa solidez hace irresistible empezar a negociar cómo traspasa la soberanía, con los plazos y las modalidades que correspondan. Entonces, si usted tiene un país, o vos tenés un país que tiene una economía muy débil, que tiene crisis cíclicas en esta materia, que tiene dificultades para producir un gran desarrollo, como se espera, como se anhela, como se busca, pero no se consigue, y que tiene además una crisis educativa, porque si bien hay buen presupuesto desde el punto de vista porcentual del Producto Bruto Interno, que supera el 6% para la educación, los resultados de la educación, la calidad educativa baja, y eso se nota en la falta de comprensión de textos, se nota en fin, cómo se ha ido deteriorando el nivel de nuestra educación. Además a eso se le agrega la violencia social que es manifiesta, la violencia de género, en fin, lo que está pasando en muchas escuelas donde hay situaciones de esa característica tan dolorosas, porque se trata de los jóvenes, se trata de la escuela donde tendría que estar aprendiendo y no ni siquiera manteándose, sino ya directamente jugando, por ejemplo, a asfixiar a algunos los chicos, sobre todo los nuevos, como si fuera una ceremonia bautismal realmente deplorable por donde se la mire. Bueno, todas esas manifestaciones alejan la perspectiva de que la Argentina recupere rápidamente las Malvinas.
La Malvinas la vamos a recuperar el día que nosotros seamos un país muy fuerte, muy sólido, institucional y económicamente. Además, tenemos que ser creativos en cuanto a ofrecer modalidades que permitan una época, un periodo de transición entre el actual estatus que tiene colonial y el estatus de una de las islas incorporadas a la jurisdicción nacional. Creo yo que tendrá que ser con un estatus, esto lo digo para el futuro, muy especial, donde el federalismo sea real en las Malvinas, donde la autonomía sea absoluta para que puedan autogobernarse localmente, y lo único que será nacional es la defensa común y no mucho más, porque precisamente vamos a tener que refederalizar el país, empezando por reconocerle derechos de autonomía muy fuertes a los habitantes de las Malvinas si es que queremos reincorporarlo, porque no vamos a poder reincorporarlo como si fuera un distrito más, donde desde Buenos Aires se hace y deshace. Eso tenemos que sacárnoslo de la cabeza. Esto tiene que ser una política de Estado, desde ya. Tampoco es cuestión de que un gobierno sea más eficaz y el otro olvide o cambie el rumbo, no. El rumbo tiene que ser uno solo, que es el de recuperar las Malvinas, y el objetivo tiene que conseguirse más o menos por las vías que acabamos de hablar: hostilidad para todo lo que es el aprovechamiento de los recursos, y para que a ellos les resulte más caro y más complejo abastecerse, pero por el otro lado siempre tendiéndole una mano amistosa al isleño, diciéndole que mire que nosotros no tenemos nada contra ustedes, lo que nosotros queremos es que deje Gran Bretaña la situación colonial y conversar con los británicos cómo hacemos la transición. Y siempre ustedes van a estar ahí respetados en sus intereses, lo dice la Constitución Nacional, y van a tener todos los derechos y aún más de los que hoy tienen. Eso tienen que ponérselo en la cabeza y sacarse de la cabeza cualquier perspectiva negra que le han pintado para decirle que van a perder en lugar de ganar. Lo que tienen que entender los isleños es que van a perder más con el estatus colonial que con la recuperación de las islas para la Argentina. Ahí está una de las claves.